control del poder de mercado, a tratar estos temas, pero muy antigua en otras naciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, el país o la nación más capitalista del planeta, a finales del siglo XIX ya se dictó la primera ley de competencia, que fue la Sherman Act, para parar los abusos de un grupo monopólico en el sector del petróleo. El derecho de la competencia es el conjunto de normas que tienen por objeto controlar los excesos de las empresas en el ejercicio de sus actividades. Excesos estos que pueden provenir ya de un uso indebido de su poder, ya también de pactos o acuerdos ilegales. Si prestamos un poco de atención a este hecho, veremos que el derecho de la competencia, las leyes de defensa de la competencia, tienen por objeto controlar el poder, porque el poder en exceso suele tener como consecuencia excederse en el uso de ese poder en detrimento de los que son más débiles. Y efectivamente así fue, históricamente, pero históricamente los monarcas mantenían para sí y para sus amigos el monopolio de algunas actividades económicas. Algunas, la financiera, la de producción de alcohol, entre otras. En otras palabras, nadie sino aquellas personas a quien el rey está, entre otras, por cierto. Pero esa exclusión de la mayoría del pueblo del ejercicio legítimo de actividades económicas, lícitas, fue también un detonante para que esas personas que se sentían excluidas por justicia se alzaran en armas y, en definitiva, colocaran al mundo o dieran al mundo nuevas luces. Las revoluciones anteriores, las inglesas, la última de 1679, 100 años antes de la Revolución Francesa, fue una revolución de diferentes características, porque fue de nobles contra el rey. Pero en este caso fue el pueblo, en el caso de la Revolución Francesa, el que, harto de tener que soportar leyes y actitudes excluyentes de su rey, se alzaron en armas. Entonces, primer concepto importante: el derecho de la competencia tiene por objeto detener los excesos, controlar los excesos que se dan o pueden darse cuando existe un exceso de poder, cuando hay mucho poder, cuando no hay contra quién competir, cuando es una sola empresa o dos las únicas que pueden proveer de un bien o servicio. De no haber un control, fácilmente se va a caer en la figura del abuso, en este caso, contra el consumidor. Si alguien quiere, en este caso que acabo de citar, incursionar en ese mercado, supongamos por un momento que hay un solo productor en el país o importador de teléfonos celulares. Si otro empresario, tal vez un universitario recién salido de las aulas de su facultad, tuviese la iniciativa de incursionar en ese mercado, y ese único importador, al temer por competencia, baja completamente los precios de sus productos de manera tal
que quien recién incursiona no pueda vender los suyos sin experimentar una grave pérdida, entonces estamos hablando en ese caso de abuso del poder de mercado a través de precios predatorios. Contrariamente a lo que se suele suponer, el derecho de la competencia tiene por objeto, más que regular los precios máximos, fijarse muy bien en los precios mínimos. ¿Por qué? Porque aquellas empresas que tienen poder de mercado, y son poderosas, tienen músculo financiero, están en condiciones económicas y financieras de bajar precios por debajo de su costo, del costo de los bienes y servicios que comercializan. Esa es la conducta típicamente excluyente, porque nadie va a entrar en un mercado con precios excesivamente bajos, por un lado. Y si ya han entrado al mercado o están iniciándose en ese mercado y de repente les baja la competencia el precio a niveles que no lo pueden soportar, van a experimentar la quiebra y su salida del mercado. Ahora bien, doctrinas jurídicas contemporáneas es el título de esta cita. Pues bien, yo creo que en el Ecuador la doctrina jurídica imperante es la del constitucionalismo, plasmada en nuestra Constitución de Montecristi, que consiste fundamentalmente, y sin entrar en detalles, en que las normas y derechos constitucionales tienen que permear, tienen que tangibilizarse en todo el ordenamiento jurídico y en las relaciones sociales. ¿Qué dice la Constitución? Nuestra Constitución, por primera vez en la historia, es una Constitución revolucionaria sin duda, por primera vez en la historia del Ecuador, establece un nuevo sistema económico, que es el sistema social y solidario, que la Constitución dice que es uno por el cual sociedad, mercado y Estado deben entrar en un equilibrio al servicio del hombre. El superintendente nos decía que mercado y Estado no son excluyentes. Eso es exactamente lo que dice la Constitución. Ambos, sociedad y mercado, tienen que ponerse al servicio de la sociedad. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que históricamente el derecho de la competencia se ha aplicado en sistemas económicos que dan al mercado un protagonismo mayor al que tiene nuestra Constitución actual. Nuestra Constitución actual del socialismo del siglo XXI está construyendo una nueva sociedad. Nos equivocamos y pensamos que tenemos el mismo Ecuador de antes. Definitivamente no lo tenemos. Estamos construyendo en estos momentos un nuevo país en función de nuevas doctrinas jurídicas y económicas. Esta doctrina jurídica del constitucionalismo, del Estado constitucional de derechos y además de justicia, es un concepto que para nosotros los abogados es un poco complicado, porque antes la justicia era lo legal. Ahora lo justo no necesariamente es lo legal, y tiene que apelarse más a lo justo que a lo legal. Y esa es la realidad que tenemos hoy. Ergo, el derecho de la competencia tiene que verse a la luz de los principios constitucionales vigentes. Principios constitucionales que a su vez traen consigo otras dificultades. ¿Por qué? Porque por un lado la Constitución garantiza en primer término la propiedad privada, pero con responsabilidad social.
que cumpla con una responsabilidad social. Entonces, propiedad privada que no cumple con su función social no está garantizada por la Constitución. Lo mismo sucede con el derecho a ejercer actividades económicas. Antes, en las constituciones anteriores, este derecho se conocía como derecho o libertad de empresa. Hoy la Constitución ha ampliado el concepto a libertad para ejercer actividades económicas, nuevamente con responsabilidad social y ambiental. Entonces, el derecho de la competencia tiene relevancia para el derecho de ejercicio de actividades económicas en función de garantizar el bienestar social, es decir, garantizar la función social del ejercicio de esa actividad económica. ¿Y cuál es, en materia de empresa, la principal responsabilidad social del empresario en esta materia? Competir. Se ha hablado mucho con relación a cuál es el bien jurídico tutelado por las leyes de competencia. La doctrina mayoritaria se inclina a decir que es la competencia, porque se cree que la competencia entre actores económicos es el mejor mecanismo para, en términos regulares, encontrar la eficiencia. Y se establece un rol del Estado en estas leyes de competencia para poder intervenir en los mercados, no solamente para sancionar a quienes infringen la normativa, sino también en aquellas materias de interés social para las cuales el Estado necesita o desea o es imperativo ejercer determinadas acciones que puedan potencialmente constituir en términos regulares o normales una infracción a las leyes de competencia. Les hago una reflexión. En el ámbito deportivo, ¿cómo es y cuándo es que un atleta logra su mejor desempeño? Cuando tiene una competencia efectiva, dicen los libros de texto de derecho de la competencia. Porque no es necesario, es decir, no es suficiente que haya competencia, tiene que haber competencia efectiva, competencia que propicie nuevas inversiones en tecnología, en máquinas de última generación que no contaminan antes que las otras, que producen a más bajo costo. Si no hay una competencia efectiva, o si está cerrado el acceso a producir un bien o servicio, ¿cuál es el incentivo del empresario en invertir? Ninguno. Me quedo como estoy, no invierto absolutamente nada, no contrato a nadie más, me quedo como estoy, soy el único en el mercado, hago dinero y el resto no importa. Lo mismo sucede en el ámbito estudiantil, en el ámbito académico, en el cual muchas veces se da una sana competencia entre estudiantes de primer nivel. ¿Cómo desconocerlo? La sana y justa competencia en igualdad de condiciones es lo que se tutela en las leyes de competencia, y como derivación de ello se produce el bienestar general y la oportunidad de defender, de hacer efectivo el derecho de ejercer actividades económicas. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador, en cuyas constituciones anteriores, la mayoría de ellas, se proclamaba que tenía una economía social de mercado? No existe históricamente, y me perdonarán los economistas, no existe históricamente otra verdad de la economía social de mercado, sino la consecuencia del exceso
del capitalismo y nace en Alemania como una alternativa media entre el capitalismo y el socialismo. Esa es la historia. Pero ¿qué proclama esta teoría en su inicio? Que el Estado tiene que controlar, que no puede ser que las actividades económicas, empresariales se desarrollen a la buena de Dios, bajo los principios de la ley de la selva, en donde gana ¿quién? El más fuerte. Nunca gana sino nadie más, sino el más fuerte. Y si el fuerte es fuerte, por su propia eficiencia, pues bien, eso no está sancionado en las leyes de competencia. Lo que se sanciona es el abuso. Y en la ley de competencia, entre las leyes de competencia se establece una serie de conductas que constituyen abuso de ese poder de mercado. Entonces, el Ecuador jamás tuvo una economía social de mercado. Ecuador tuvo probablemente neoliberalismo o habrá tenido la ley de la selva, pero no tenía ley de competencia. Es una vergüenza que el Ecuador recién tenga una ley de competencia. Generaciones enteras de jóvenes han visto cerradas sus oportunidades de trabajo y de prosperar porque se les cierran las puertas por acciones de empresarios y a veces también de gobiernos. Pongo el ejemplo de los celulares, por ejemplo, o de cualquier bien que esté sometido a cuotas de importación. Cuando un gobierno tiene que cerrar la llave en importaciones, ¿a quién le da la licencia? ¿A quién se las da? ¿A los que ya están en la actividad o a los nuevos que quieren entrar? A los que ya están en la actividad. Y parte la torta de acuerdo con las porciones de mercado. Entonces, no confundamos las fuentes de restricciones de mercado, las fuentes de distorsiones también pueden provenir de los gobiernos. Ahora bien, yo les mencionaba, y esto es lo que a mí me parece más importante conceptualmente, porque estamos en esa etapa. La Constitución sí que tiene, por un lado, les decía, la libertad de empresa de ejercicio de actividades económicas con responsabilidad social y ambiental. Pero también tiene principios clarísimos de que tienen que, en las actividades económicas, favorecerse a los más débiles. Esta es una Constitución claramente inclusiva. Claramente. En esta Constitución, los actores de la economía popular y solidaria tienen un rol y una importancia que no han tenido, que nunca tuvieron antes. Hay un par de artículos, uno de ellos relativo a compras públicas, clarísimo. Pero hay varios artículos en la Constitución que se establece un régimen más favorable para esas unidades de la economía popular y solidaria que para las de la economía privada, por ejemplo. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando la Fuerza Armada, la Policía Nacional, tiene que adquirir uniformes, se llama un concurso público para el abastecimiento de uniformes, bajo determinadas características, tiempos de entrega inclusive. En términos normales, ¿quién puede dar en ese concurso las mejores condiciones? El que sea más eficiente, el que pueda producir más rápido, a tiempo y cumplir con las bases de ese concurso, al menor precio posible. Entonces, actores de la economía popular y solidaria, como por ejemplo talleres artesanales de costureras, en este caso, por ejemplo, no tendrían oportunidad de ganar. Ninguna oportunidad de ganar.
Sin embargo, ellos tienen los actores de la economía popular y solidaria tienen garantías constitucionales, tienen derechos constitucionales que en términos normales podríamos decir distorsionan la competencia, porque en ese concurso no va a ganar el más eficiente, no va a ganar el más eficiente económicamente hablando, probablemente gane el que sea más eficiente en términos sociales. Por eso es que un expositor, Nuno Caraballo, mencionaba hace unos días en una conferencia organizada por la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, hablaba de la competencia social, concepto que me pareció interesantísimo y que está en desarrollo. Compaginar entonces, esta libertad de empresa bajo determinadas condiciones, por un lado. Por otro lado, la necesidad de apoyar, de dar un apoyo extraordinario, condiciones excepcionales a actores económicos que han venido siendo postergados. Y por otro lado, como si eso no fuera suficiente, el imperativo constitucional, contenido en 2 artículos de la Constitución, que obligan al Estado a precautelar y a generar mercados transparentes y eficientes. Transparentes y eficientes. Como ustedes verán, la materia, el alma de este derecho de la competencia es económica. ¿Qué es una economía eficiente? ¿Eficiente en términos de qué? Y ahí viene la complejidad. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? El derecho de la competencia tiene muchísimos años también en Europa, que es un país mucho más consciente socialmente hablando que otros. Pero en Europa, sí, o sea, no dudan en ningún país de establecer, de señalar que el bien primero, el bien jurídico, primeramente tutelado es la competencia. Lo que se quiere hacer es que exista competencia. Si no hay competencia, va a haber perjuicio social. Entonces, para concluir, el reto al que hacía referencia el señor superintendente es claro, es construir normas en el país que permitan su desarrollo económico en igualdad de condiciones, mandato constitucional, en igualdad de condiciones. Quien quiera entrar en un mercado no debería tener condiciones más gravosas que aquellas que tiene el que ya está en el mercado. Construir una forma de ejecutar, de hacer efectivo el derecho de la competencia que sea acorde con esta constitución revolucionaria que instaura en el país la economía social de mercado. Ese es el reto al que estamos convocados, sin perder eficiencia interna y externa, propiciando las inversiones. Si las inversiones no son malas, las inversiones son buenas, se necesita inversión en tecnología, en innovación. Para ello, como lo hemos hablado con el señor superintendente, no es suficiente la acción de control de la superintendencia, sino también la gestión de política de competencia. ¿Cómo vamos a ejecutar esta ley orgánica de regulación y control del poder de mercado a la luz de la Constitución de Montecristi? Porque no puede aplicarse de otra manera. Se me quedan algunos temas en el tintero, me encantaría poder conversarlas con ustedes, pero creo que he resumido el meollo de este tema. Y creo haber concluido en que las leyes de competencia deben
procurar prioritariamente que los empresarios realmente se enfrenten en el mercado, luchen por el cliente para ver cuál es mejor y que gane el mejor y el más eficiente en buena lid, sin incurrir en las infracciones tipificadas en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Puertos de Mercado, que constituyen trampas, que constituyen infracciones dentro de un juego de fútbol, por ejemplo. Es un foul, tiene que ser sancionado. Vaya nuestro apoyo a usted, señor superintendente, en su tarea, y esperamos que ustedes, como académicos y estudiantes, continúen colaborando en la formación, en la construcción de este derecho de la competencia que pueda hacer efectivo el buen vivir previsto en nuestra Constitución. Gracias.